Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la santidad o el proceso de santificación en el creyente, en el cristiano, en el nacido de nuevo. Y vamos a contrastar la santidad bíblica versus la santidad legalista o ese legalismo disfrazado de santidad que vemos en muchos movimientos pentecostales, rajatabla de santidad por dentro y por fuera. Estaremos basándonos en el escrito de Fernando Ernesto Alvarado, Entre la santidad y el legalismo. La mayoría de las iglesias latinoamericanas, especialmente las pentecostales, fueron influenciadas por el movimiento de santidad originado en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Este movimiento puso énfasis en la santidad personal o la santificación como medio para agradar a Dios. Y si bien esta enseñanza es correcta, se hace en desmedro de otra doctrina que fue el pilar del mensaje evangélico. La mecha que encendió la reforma del siglo XVI y a la cual el apóstol Pablo dedicó una parte central en sus epístolas, la salvación por gracia. Somos salvos no porque hayamos impresionado a Dios con nuestra conducta santa, como muchos equivocadamente están presentando o proyectando, sino por los méritos de Jesucristo, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Es que nosotros somos salvos y esta salvación por gracia se accede solo por medio de la fe en Cristo Jesús, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 17 y Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. La santidad es una consecuencia de la obra del Espíritu Santo en el creyente. O sea, la santificación es el resultado de la justificación y del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo comienza a obrar en el creyente como resultado de haber sido salvo por los méritos de Cristo. No es un requisito para que éste obre para ganarse la salvación, como algunos legalistas están presentando. Sin embargo, el movimiento de santidad influyó en el naciente pentecostalismo de a principios del siglo XX para que pusiera énfasis en la santidad en desmedro de la gracia. Dicho énfasis desmedido ha hecho que el evangelio se predique desde una especie de pedestal de superioridad moral. Y usted ve a estas personas como Nanichi Rivera, usted ve personas como Arnaldo Torres, usted ve personas como el Goldi de Jaina, usted ve gente como Felipe Guzmán y Soporte Mi Locura. Son personas sumamente legalistas que hacen énfasis en cosas que presentan un evangelio de obras y no han comprendido el evangelio de la gracia y piensan estar en un pedestal de superioridad moral. Ellos se ven a sí mismos como que ellos son santos que están en otra dimensión y las demás personas pues son pecadores o no están en esa dimensión. Se espera de un cristiano que está llamado a ser más santo que el resto de los mortales, pasado por alto, que seguimos siendo pecadores. Este énfasis es notorio cuando en el punto de la predicación recitamos el texto de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a morir al mundo a salvar a los pecadores. Y omitimos la última parte del versículo, cuando el apóstol Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Cristo vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo seguía considerándose pecador, aún después de su conversión. Pero a nosotros parece que nos avergüenza reconocerlo públicamente. Este énfasis en la santidad personal en desmedro de la gracia hace que los pastores prediquen un estándar
de santidad, que ha convertido al evangelio en un conjunto de reglas morales que debemos cumplir para alcanzar la santidad o incluso la salvación, de movimiento de santidad por dentro y por fuera. Y hacen énfasis en versículos bíblicos como en Hebreos cuando dice sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la santidad no es incorrecto, pero ¿qué ha pasado con la cruz de Cristo? Pues ha pasado a ser una más de las tantas doctrinas de la Biblia que se dan por sabidas, pero son desconocidas. A todo eso sumemos el hecho de que la moralidad o santidad se entienden no necesariamente según la Biblia, sino según los usos y costumbres de la época en que nuestros ancianos conocieron el evangelio. Esto es la primera mitad del siglo XX. Por tanto, todos los cambios sociales y culturales ocurridos después son considerados pecaminosos, inmorales o mundanos, ya sea que vayan o no en contra de lo que la Biblia enseña. A todos lo llaman pecado. O la modernidad era considerada pecado. Como G.G. Ávila en sus momentos decía que la televisión era el cajón del diablo. Por el solo hecho de ser novedosos, son merecedores de la mayor sospecha. O así enseñaban, para que el mundo no entre a la iglesia. Sin quererlo, en nuestras iglesias, la Biblia dejó de ser nuestra norma de fe y conducta para ser reemplazada por los usos y costumbres de la sociedad conservadora de mediados del siglo XX. La escritura la usamos solamente para justificar nuestras ideas preconcebidas respecto a lo que culturalmente entendemos como santo o impuro. ¿Cuál es el efecto de esto? Muchos de nuestros amados y valiosos jóvenes, llegadas a cierta edad, deciden salir de sus congregaciones y no por una rebeldía sin causa. Muchas veces ni siquiera es una rebeldía contra Dios o contra el evangelio, sino contra un sistema religioso, una estructura eclesiástica que oprime y aísla a quienes no encajan en la subcultura evangélica. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Muchos niños, muchos jóvenes que cuando lleguen a la mayoría de edad, siendo criados en hogares evangélicos, tienden a alejarse totalmente de la familia y no quieren saber nada de la iglesia. Y no es por una rebeldía contra Dios, sino por contra del sistema en el cual fueron oprimidos y presionados y obligados a estar. Y cuando llegan a cierta edad, pues se sienten libres de salir de ese sistema. Poniendo la sal en la herida. Antes de proseguir, quiere aclarar el autor, no estoy promoviendo que nos olvidemos de la santidad para irnos a un libertinaje sin ley, sino que aprendamos a armonizar la santidad y la gracia, que son complementarias, Pues sin la gracia, la santidad es imposible. No debemos olvidar que la ley de Dios nos fue dada como parte de la gracia y no como algo contrario a ella. No debemos abandonar el extremo del legalismo para irnos al extremo opuesto del antinomianismo o vivir de manera sin ley. Debemos vivir en el justo equilibrio, en el balance del evangelio y recordar que nuestra única regla de fe y conducta es la Biblia y no el contexto cultural de lo que aprendimos, no lo que diga el pastor, no lo que diga el evangelista, no. Nuestra regla de fe y conducta siempre debe ser la escritura. Lamentablemente pareciera que muchas congregaciones pentecostales han caído en dos graves errores. Primero, han olvidado la doctrina de la salvación por gracia por medio de la fe, para terminar predicando un mensaje moralista de salvación por la buena conducta o salvación por obras, donde usted se gana la salvación por medio de ayunos, oraciones y sacrificios. No saben distinguir entre el evangelio y el contexto cultural en que nuestros antecesores en la fe lo aprendieron, lo cual hace que terminen enseñando los usos y costumbres de principios o mediados del siglo XX en vez del evangelio mismo. Estos dos gravísimos errores nos muestran cómo un mal entendimiento teológico puede llevar a una mala práctica que es dañina para la iglesia. Como pastores y líderes,
llamados a velar por las almas de nuestro rebaño, dice el autor, debemos exponer las deficiencias de un sistema religioso que no da toda la gloria a Cristo ni pone a su evangelio en el lugar que se merece, causando con ello mucho daño a las congregaciones. ¿Qué es el legalismo? ¿Qué es el legalismo? Hablar del legalismo en la cristiandad no es fácil, pues suele causar crispación entre los mismos creyentes. Por eso, antes de definir lo que es el legalismo, es necesario aclarar lo que no es. Primeramente, la santidad bíblica. La santidad bíblica nos dice, procurar crecer en santidad diariamente. Procurar crecer en santidad diariamente no es legalismo. La voluntad de Dios es nuestra santificación, como lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la meta del cristiano es ser perfecto en Cristo, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 8. El apóstol Juan afirma, y todo aquel que tiene esperanza, que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Vivir una vida piadosa que toma seriamente la ley de Dios y la ética cristiana no es legalismo, es parte de la santidad bíblica. Jesús lo expresó así: si me amáis, guardad los mandamientos. Juan 14, 15. Esa es la santidad bíblica. No obstante, recordemos como resumió Jesús toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la santidad bíblica. Limitar mi libertad por amor al hermano no es legalismo. Pablo lo explicó claramente. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano, dice Romanos capítulo 14, versículo 13. Entonces, ¿qué es el legalismo o la santidad legalista? La santidad legalista o el legalismo disfrazado de santidad es una posición doctrinal que enfatiza un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos doctrinales, la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos que ellos mismos establecen, doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia de Dios. Aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley, especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual es ser nuestro ayo o tutor para traernos a Cristo, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. Aunque los practicantes de dicha posición doctrinal no pueden verlo, el legalismo es el intento por parte del hombre de ganar el favor de Dios por medio de la obediencia estricta a una serie de normas o leyes, o ganarse la salvación por medio de sus obras. Dicho de otra forma, es el intento de ser justificado y salvado, o de crecer en santidad por medio de la obediencia de la ley. Respecto a nuestra disposición, el legalismo es lo opuesto a ser compasivo, y así aún los creyentes pueden ser legalistas. El legalismo jamás nos hará santos, en vez de eso nos separa de Cristo. A pesar de las afirmaciones de los creyentes legalistas, como los rabacucos, los rajatabla, seguidores de una falsa santidad antibíblica, la palabra de Dios jamás nos enseña que nuestra santidad, justificación o redención dependen de nuestra obediencia de la ley. Por el contrario, la Biblia afirma lo siguiente en Romanos capítulo 3, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Romanos 3, 28 nos dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Si las obras no pueden justificarnos ante Dios, entonces, ¿de qué depende nuestra justificación, santificación y redención? La Biblia también responde a esta pregunta. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 nos dice,
Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios y nos hizo puros y santos y nos libertó del pecado. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es por los méritos de Cristo. Debemos hacernos 3 preguntas respecto al texto anterior. Gracias a quién estamos unidos a Cristo. Gracias a Dios, no a la ley. ¿Qué nos hace justos, puros y santos ante Dios? Cristo, no la ley. ¿Qué nos liberta del poder del pecado? Cristo, no el cumplimiento de la ley o reglas humanas. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. El amor de Dios es incondicional. Esto significa que no depende de los méritos del hombre. Si hemos sido justificados, si Dios nos considera uno de sus santos y si un día disfrutamos de la vida eterna en toda su plenitud, habrá sido únicamente por los méritos de Jesucristo en favor nuestro. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, como dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 31. Y si no entendemos esto, entonces no comprendemos el evangelio. Lamentablemente, muchos que se hacen llamar evangélicos desconocen el evangelio. Los rajatables, los rabacucu desconocen el evangelio. Esta actitud legalista estaba ya presente en los primeros años de la iglesia. Tanto es así que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Gálatas con la intención de refutar el legalismo dentro de la iglesia. En aquella iglesia había un grupo de maestros que insistían en que la salvación y la santidad de los creyentes dependían de la observancia de ciertos ritos y leyes. Es probable que algunos de estos maestros tuvieran buenas intenciones al enseñar. Sin embargo, para el apóstol esto constituía una gravísima amenaza al verdadero evangelio, pues violaba las enseñanzas del evangelio de la gracia. El discurso de Pablo quedaba más que evidenciado con su tempestuosa introducción a la carta en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Me maravillo que tan pronto os hayáis abandonado a aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren perturbar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos anuncia un evangelio contrario o diferente al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo condena, el apóstol que condena las obras como un medio de justificación de salvación por obra, o como un modo de justificarse o agradar a Dios. Es el mismo que describe a sí mismo antes de su conversión a Cristo como un observador, cumplidor, irreprensible de la ley, como dice en Filipenses capítulo 3, versículo 6. Él sabía de lo que hablaba. Tristemente, este tipo de legalismo aún continúa dándose en muchas congregaciones en un legítimo y bien intencionado deseo de luchar contra el pecado y procurar la santidad. Algunas congregaciones pueden caer sutilmente en el legalismo. Que Dios nos ayude a disfrutar de las riquezas de su gracia.